¿Qué tal, mis amados hermanos, ministros, hermanos en la fe? Para mí es un gusto participar con cada uno de ustedes en este día maravilloso, en esta santa conmemoración y celebración, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tumba está vacía, pero el cielo está lleno de poder en el glorioso nombre de Jesús. Vamos a empezar con un cántico al Señor. Amén. Un cántico glorificando el glorioso nombre, que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, el Señor. Dándole gloria al Padre a través de Jesús, el Hijo de Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por lo que hizo por mí. Eterno Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Padre, por permitirnos celebrar esta santa conmemoración, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Te rogamos que nos llene, Señor, en este día de la revelación del Hijo de Dios en la muerte expiatoria y en la resurrección maravillosa. Por cuanto en Cristo Jesús todos hemos muerto, en Cristo Jesús todos somos vivificados, porque con su sangre me ha transformado y su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Amén, amén, amén. A Dios sea la gloria, al único y soberano Dios, que por su maravillosa sangre fuimos redimidos y nos lleva a compartir con nosotros la resurrección. Por cuanto Él resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos de entre los muertos, para vivir siempre, eternamente con Él. Como decíamos anteriormente, la tumba está vacía, pero el cielo está lleno de poder. Amén. Así es. Muy bien. Vamos a buscar la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 10. Amén. Leemos la palabra de Dios en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando
removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y, y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Tremendo relato bíblico de la resurrección del Señor Jesucristo. Primero, la piedra fue removida. La piedra no se movió para que Jesús saliera, se movió para que nosotros viéramos. Tremendo. Dios no remueve obstáculos para Él. Él los remueve para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca. El primer punto. La piedra fue removida por el Señor para que nosotros viésemos su gloria, la gloria de la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Él resucita, Él venció la muerte. Como dice el verso 6, dice el ángel, Él no está aquí, pues ha resucitado. Tremenda declaración. La tumba está vacía y eso lo cambia todo. Fíjense ustedes que la tumba de Mahoma está llena. La tumba de Buda está llena. Pero la tumba de Jesús está vacía. Y en aquel momento aquellas mujeres que fueron a la tumba y la encontraron abierta y vacía. Al principio sintieron temor, pero después ese temor que se convirtió en gozo, el gozo del Espíritu. Tremendo. Salieron con temor, pero con gran gozo. Tremendo. ¿Por qué? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo produce mensajeros. ¿Qué les dijo el ángel? Id pronto y decid. Y el Señor les dice, id y encontradme en Galilea los visitaré. El que se encuentra con el Cristo vivo no puede quedarse callado. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la conversión en Cristo? Así como el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Cada uno de los creyentes que hemos experimentado la presencia de Jesús en nuestras vidas, no nos podremos quedar callados. Como dice la palabra de Dios, que aún las piedras hablarían. Tú y yo no nos podemos quedar callados.
Tremendo. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos vivir en el poder de la resurrección. Dejar la vida pasada y anunciar al Cristo resucitado. Anunciar que Cristo vive. Por eso es que nosotros no tenemos al Cristo crucificado cuando celebramos a Cristo, porque Él ya no está ahí. Él está vivo. Él está en poder. En poder y gloria está el Señor Jesús. Por eso es que el Señor ha resucitado. Que nuestra fe, cuando Él viene a nosotros, esa fe va creciendo, va creciendo. El Señor Jesús enseñó que la fe empieza como un granito de mostaza. Si tú ves un grano de mostaza es diminuto. Así empieza nuestra fe diminuta cuando viene el Señor a nuestra vida y empieza a crecer. Dice el escritor bíblico, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque viene una pasión profunda por hablar de Cristo, por proclamar a Cristo el Señor. Y ese debe ser nuestro propósito en la vida, mis amados hermanos. Por eso, el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que levanta hoy tu vida, mi vida, la levanta. El poder de la resurrección. Tremendo, hermano. Por eso necesitamos tener una comunión perfecta con el Señor. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo que levantó a Jesús, el Señor, mora en nosotros también. Tremendo. No sé cuántos de ustedes han experimentado el glorioso Espíritu Santo sobre sus vidas. Es maravilloso, hermano, experimentar la presencia del Señor Jesús en tu vida, en mi vida. La resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Él está vivo, nuestra fe se va acrecentando día a día. Por eso es que esta palabra maravillosa que predicamos, la predicamos en el poder del Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos da convicción de que el Cristo vivo está en cada creyente. El Cristo vivo está en la presencia del Padre. El Cristo vivo es el Rey de la iglesia, el Rey de cada creyente. Y a medida que vayamos avanzando, tomando los territorios para Cristo, ahí Él levanta su reinado. Recordemos que la tierra estaba en manos del adversario, el diablo. La Biblia lo denomina como el Dios de este mundo, el Dios del pecado, el Dios de la muerte. Pero Jesucristo vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. Tremendo. Por eso en esta Semana Santa nosotros conmemoramos tanto la muerte como la resurrección de Cristo.
Escuchaba hace tiempos atrás un líder religioso decir que la derrota más grande que había tenido Cristo había sido en la cruz del Calvario. Qué hombre tan falto de conocimiento de Dios. Porque en la cruz del Calvario fue una de las grandes victorias que el Señor Jesús le dio al enemigo, el adversario, el diablo. En la cruz del Calvario fue donde Jesús el Señor le arrebató las llaves del infierno y de la muerte al adversario, al diablo. Ahí fue cuando redimió toda la humanidad. Recordemos que en aquel momento, cuando Él entregó su espíritu al Padre, dice la Biblia que hubo tinieblas sobre la tierra, se oscureció. Hubo una especie de eclipse apocalíptico, porque Él absorbió todo el pecado de la humanidad en sí mismo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento, cuando Él dice consumado es, toda la obra redentora de Cristo había quedado en aquella cruz, absorbiendo tu pecado y el mío. Bajó a los lugares más bajos de la tierra. Dice la Biblia que predicó a los espíritus encarcelados y al tercer día resucitó de entre los muertos, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible que aquella tumba lo retuviera. El Señor Jesús. Dice el Señor que Él pone su vida y la vuelve a tomar. Okay. En aquel momento, Él expiró por su propia voluntad, cuando absorbió el pecado de la humanidad, y por su propia voluntad resucitó de entre los muertos. La divinidad de Cristo es extraordinaria. Ojalá, hermanos, podamos entender la grandeza del Señor Jesús. Así que hoy, domingo de resurrección, donde celebramos ese acontecimiento maravilloso, es un tiempo para que tú y yo reflexionemos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Será que yo he experimentado en mi vida la resurrección de Cristo en mí? ¿Será que yo lo he experimentado? Hagámonos esa pregunta. ¿Será que si mi alma sale de este cuerpo y mi espíritu, iré al paraíso? ¿Será que el día de la resurrección de los muertos mi nombre está inscrito en el libro de la vida y cuando llamen a lista, porque van a llamar a lista y queremos escuchar nuestro nombre? Terrible que no escuchemos nuestro nombre aquel día. Por cuanto en Cristo Jesús todos resucitaremos en Cristo Jesús. Dice la Biblia que en Adán todos hemos muerto, pero en Cristo todos somos vivificados. Necesitamos, hermanos, reflexionar sobre estas cosas. Hoy, domingo de resurrección, es un día para que tú y yo tomemos conciencia
de que peregrinos somos sobre la faz de la tierra y que un día nos encontraremos ante el tribunal de Cristo. Y es menester que tú y yo seamos aprobados por Dios. Es menester. Todas estas cosas pasajeras, todos nuestros afanes, nuestras luchas, son pasajeras. Llegamos desnudos, desnudos nos vamos. Tenemos es que estar preparados para aquel día que partamos delante de la presencia de nuestro Dios y que nuestra vida continúa, porque continúa, hermano. ¿Mm? La vida continúa, aún para aquellos que no abrazan el nuevo pacto en Jesús, su vida continúa. Las almas son inmortales. El único problema es que van a continuar separados de Dios, van a continuar en tiniebla y oscuridad, y cuando sean juzgados van a ir a algo que es espantoso, el lago de fuego, dice la Escritura. Pero aquellos que duermen en Cristo Jesús están en el paraíso, esperando aquel día de la resurrección de los muertos, para entrar a la gran ciudad de Dios, esa ciudad que Dios tiene preparada para sus escogidos, preparada para su pueblo, preparada para la iglesia. Es maravilloso. Les recomiendo que lean el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Es más, desde el 20 en adelante, leer todo el contexto de la gran ciudad de Dios que tiene preparada para su pueblo. Porque la vida continúa. La vida no termina aquí. Cuando estamos dentro de este estuche de carne, estamos llenos de enfermedades, llenos de ansiedades, llenos de pecados, llenos de tantas cosas. Pero un día saldremos de este estuche de carne y nos iremos delante de la presencia de nuestro Dios. Si estamos sobre esta faz de la tierra, es porque Dios tiene un propósito. Que el propósito de Dios en nuestras vidas sea cumplido. Pero el final de la jornada es caminar con Cristo. Había una mujer de Dios que cantaba una canción hermosa. Nunca se grabó, pero ella la cantaba. Fue mi madre espiritual, la doctora Leo Rosado, más conocida como Mamá Leo en los Estados Unidos. De origen puertorriqueño, llegó en 1924 a la ciudad de Nueva York, siendo una jovencita misionera. Y ella cantaba esta canción que decía: cantando no me quiero yo aquí quedar, caminando, caminando. Yo nunca no me quiero yo aquí quedar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, ella cantaba esa canción y se la aprendí, ¿no?
hermoso, porque un día estaremos caminando a la presencia de Dios. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Es todo por este momento. Me da mucho gusto de haber compartido con cada uno de ustedes en el glorioso nombre de Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión gloriosa del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Hasta la próxima, mis amados hermanos.